Record to the Cloud. Pues bienvenidos nuevamente a Film Forum. Este, este formato de ver las películas, estarlas pausando para analizarlas y estarlas platicando al final. Y bueno, pues hoy comienza este ciclo de cine experimental. Diarios, cartas y reminiscencias le puse por nombre porque ya lo comentaba, ¿no? Que realmente el cine experimental, y todo esto lo vamos a platicar más a partir de la siguiente sesión, realmente Ujú. abarca pues varios, digamos, subgéneros, subcategorías de todo lo que realmente es el cine experimental, ¿no? Es una categoría eh, bastante mal comprendida. Ya platicamos también, ¿no? Que de pronto algo surrealista se le considera como cine experimental, o bueno, hay gente que a cualquier cosa le llama cine experimental, ¿no? Que ve Sí, algo Everything como Everywhere All at que, Once y le llaman ajá, algo experimental. como que no está tan convencional. Luego dicen, no, es que es experimental porque tiene cosas raras. Ajá, porque tiene cosas raras, imagínate, ¿no? Y pues nada más alejado de la realidad. Realmente sí, a partir de la siguiente sesión vamos a hablar más sobre el concepto mismo del cine experimental, pero de momento, y como lo puse desde bueno, aparece en la página en la entrada, digamos, de la página web que puse sobre cine experimental, exactamente de cuáles son los tipos como de cine experimental que vamos a ver en este ciclo, que son pues eso, ¿no? Los diary film, o sea, los cine diarios, los videoensayos, hay algo de video collage. De hecho, justo quería comentar eso, ¿no? Está interesante porque no los acomodé cronológicamente, sino más bien por cuestiones tanto temáticas como Ujú. de pronto, pues por ejemplo el 22 de marzo, que es algo ya totalmente como sensorial, ¿no? Ya ese día es como irse a lo sensorial. Y que además, bueno, obviamente el 15 de marzo, pues es abarcar, pues sí, pues España, México y Chile. Este, en el caso del 8 de marzo, con Godard y con Pelechán, que también es más como de pronto hacia lo político y además hacia como el video collage y también como el video ensayo. Pero bueno, el punto es que hoy precisamente, pues vamos a empezar con una película que curiosamente no es precisamente cine experimental, pero a mí me pareció muy importante comenzar con esta obra porque pues sí es como un puente precisamente entre lo que la gente conoce como cine de ficción, Ujú. este, mm, lo que la gente incluso conoce como documental y simplemente las posibilidades del cine, ¿no? Porque también comentaba yo el mes pasado que una forma de resumir con una sola frase, pues uno de los conceptos del cine experimental, pues que ese es un cine consciente de sí mismo, ¿no? Es un cine que en todo momento es consciente de sí mismo, tanto a nivel obviamente de saber que, bueno, que hay una cámara, que es un juego, que se juega con la verdad y con la ficción, pues en esos sentidos, ¿no? En ese sentido es Sí. consciente y obviamente de eso, pues ya todas las derivaciones políticas que podemos platicar y que platicaremos hoy mismo. Entonces, realmente por eso es iniciar con una película que es un ejemplo maravilloso de un cine consciente de sí mismo. Y también mencionar, ¿no? Que de hecho la última, de la que ya comenzó ha comenzado este film de Maurice Lemaitre, que es este género letrista, que es el extremo opuesto, ¿no? O sea, eso sí ya es como dentro de lo más experimental de un cine que es muy consciente de sí mismo, ¿no? Y que tuve la oportunidad yo de ver esta obra en ¿cómo se llama? En se me fue el nombre, pero del como Instituto Francés de Cine, eh, que está por ahí, por el centro, pero ya se me olvidó el nombre. Bueno, pero lo pude ver, ¿no? Y obviamente quedé maravillado y afortunadamente pude conseguir esa obra. Pero bueno, entonces, pues sí, hoy comenzamos con Close Up de Kiarostami. Déjenme comparto ahora el tema de Chrome. Es que es como el Fringe Institute o algo así. Pero bueno, entonces, hoy comenzamos con Close Up de Abbas Kiarostami, de 1990, que bueno, sí vale la pena un poco como ver a qué nos estamos enfrentando.
Ya platicaremos Ujú. también y hablaremos de ciertos libros y lecturas y demás hasta que terminemos la película, digamos. Pero bueno, se menciona acá una mezcla de ficción y documental en la que se recrea la historia real de cómo un admirador del reputado director iraní Mohsen Makhmalbaf se hizo pasar por él ante una familia que lo acogió en su casa. Eh, um, o sea, ya desde aquí se habla de que esta ficción de esta mezcla de ficción y documental. Y pues interesante también, que también platicaremos más adelante sobre la filmografía de Kiarostami y todo lo que hizo en cuanto a la docuficción en su obra y en cuanto a estos juegos entre la ficción y la realidad y el documental. Pero bueno, es importante como saber nada más pues lo que había hecho anteriormente, ¿no? Que además de que había hecho pues varios cortometrajes, que por ahí también algunos lo platiqué, justamente lo platiqué con Elena ahí en la pulguita cinéfila. Pero bueno, había hecho varios cortometrajes y principalmente es esta obra de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Con la que pues toma mucho más relevancia, ¿no? El cine de Kiarostami, que es una película maravillosa, que también quiero platicar más adelante un poquito más sobre ella y que además pues tiene muchísima relevancia con estas dos películas que también vamos a platicar más adelante, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es eso, es que viene, hace close-up después de haber hecho particularmente el ¿Dónde está la casa de mi amigo? Eh, y finalmente, antes de comenzar, pues bueno, también todo este tema sobre la docuficción y el docudrama, eh, ¿no? Que Close Up le ponen estas categorías, le ponen docudrama, legal drama, el nuevo cine iraní, posmodernismo, docuficción y hasta algo, ¿no? De cinema verité y demás. Pero bueno, también es todo un tema, el tema de la docuficción y el docudrama, ¿no? Ya por acá, ya es que cuando vimos El Eco de Tatiana Hueso, pues platicamos, ¿no? Porque es una película, El Eco, que tiene también algo de docuficción o particularmente de docudrama. Platicamos esto de eh, ir a un lugar, este, y a partir de ese mismo lugar crear una ficción a partir de ahí, ¿no? Tratando de no manipular mucho ni la vida quizá de las personas que se retratan, ni cualquier tema como de ambiente Mm. donde están viviendo. Pues un ejemplo, bueno, aquí dice acá, ¿no? Conocido como un género híbrido, la docuficción, bueno, sí, la docuficción es un documental que incorpora algunos elementos ficticios. Este género a menudo se confunde con el docudrama, que es una recreación dramatizada de hechos reales, similar al cine directo y al cinema verité, ¿no? Intenta capturar la realidad tal como es al mismo tiempo que introduce elementos ficticios para realizarla. Los personajes principales a menudo son interpretados por lugareños, actores tan profesionales o aficionados, interpretándose a sí mismos o una versión ficticia de ellos mismos. Y pues obviamente es muy conocido el caso de Nanoke, el esquimal, Ujú. donde eso, ¿no? Bueno, está todo un tema de que de pronto hasta se vendía como si sí fuera un documental y se sabe que hicieron o sea, muchísimas cosas totalmente ficticias. O sea, desde que pusieron a estos, pues que ya es que la palabra esquimal es como mala, es como despectiva. Entonces, bueno, pusieron a la gente, a estos habitantes, a hacer algunas costumbres que ya ni siquiera hacían hace 50 años, ¿no? Y bueno, sí, la cámara está, o sea, no hay un point of view como tal, pero hay algunos juegos con la cámara donde también es totalmente como armado, pero particularmente eso, ¿no? El tomar a una familia, que ya aparte ni siquiera me acuerdo si eran esposos o no, los protagonistas, bueno, creo que eso sí, pero los pusieron a hacer una serie de acciones que te digo, no era lo que hacían en su vida diaria. Y es muy polémico ese en Ujú. particular, porque te digo, sí de pronto hasta se vendía como si fuera totalmente documental. A mí también un ejemplo, bueno, vamos a ver esto como del docudrama, que es una película dramática que contiene elementos del cine documental. Por lo general se trata de una recreación dramatizada de hechos reales, a menudo filmados en el lugar real del hecho o cerca de él. Aunque un docudrama se define por su énfasis en la precisión histórica, se pueden omitir hechos o eventos menores. Y aquí también hay muchos ejemplos, ¿no? De hecho, hay ejemplos hasta anteriores a Nanook el Esquimal. Yo me acuerdo que en algún curso que dimos acá en Casa Negra, pues justo platicamos de esta obra, La coronación de Eduardo VII,
donde querían tener como retratado, como si fuera justo fotografiado, esta coronación, eh, y recrearon todo. O sea, todo lo que se ve aquí, que sí parece una verdadera coronación, ni siquiera creo que era el rey, y en fin, o sea, todo armadísimo, ¿no? Este, y es un ejemplo interesante porque eso, pues mucha gente creyó que eso era real, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha jugado, como digo, se ha jugado ya mucho, antes de Close Up ya se había jugado mucho con la docuficción y con el docudrama. Esta página nada más pues nos pone ejemplos, pues eso, ¿no? Hasta el, o sea, digo, nos ponen todos los ejemplos que hay, pero nada más en esta página pues se pasa rápidamente desde el 22 hasta el 76 con una serie de ejemplos muy buenos. Pero el punto es que lo que hizo Kiarostami es totalmente distinto, ¿no? Lo que hace Kiarostami no tiene ningún sentido, se vuela la barda, hace lo que nunca se había hecho de la manera que nunca se había hecho y sobre el tema mismo del cine. O sea, así es como, pues sí, vamos a estar viendo y platicando mucho sobre el cine mismo, sobre el autor, sobre la verdad. Por eso me parecía una película muy buena como para iniciar todo este camino. Así que, pues algo más que quieras agregar, Ale. No, Perfecto. Pues vamos a empezar a ver la peli. Yo creo que como no dura mucho, pues te decía, ¿no? Que podemos hacer pausas como cada media hora y ya la estaremos platicando en un ratillo. Así que vamos a ver. A ver, hagamos una pequeña pausa si les parece bien. Yo sé que todavía no es la media hora, pero ya se han acumulado bastantes datos, bastante información que me gustaría retomar. De hecho, recordando que aquí está la imagen, me voy a regresar un poco. ¿Estás ahí, Ale? ¿Todo bien? Sí. Bueno, es muy interesante que si decíamos que el docudrama eh, es un documental que toma algunas cosas de la ficción, aquí pareciera que de momento estamos viendo como lo contrario, una ficción que puede que tenga algunos elementos de documental, ¿no? Les digo, me voy a regresar, porque toda esta primera secuencia en el auto es sumamente ficcional en el sentido de que la cámara de pronto está fuera del coche apuntando hacia ellos, incluso pareciera que o es una cámara que se está moviendo o son dos cámaras donde cada una apunta a uno de ellos, pero de pronto la cámara, por ejemplo, acá también está adentro, ¿no? Y aparte en el asiento de atrás. Cosa que, por ejemplo, cuando vemos acá, pues no hay ninguna persona adentro, ¿no? O sea, eso, por supuesto, es un truco de la ficción. Y luego también hay unas como estas imágenes, bueno, no había otras antes, de como si fuera dentro del coche, justo hacia enfrente, ¿no? Como si fuera, eh, bueno, eso, o sea, la cámara se está moviendo de un lugar a otro. eh, y bueno, y están teniendo una conversación que sí es sumamente como, digámosle, naturalista, ¿verdad? Realista, naturalista. Pero eso, ¿no? Toda esta secuencia pues no se percibe en ningún momento como un documental y más bien están explicando la situación. Es interesante las conversaciones porque además con el tema o sea, la forma en cómo hablan, como te digo, no se siente tan natural que hay risas, hacen algunas preguntas personales de unos a otros como si no los conocieran definitivamente, ¿no? Que si tienes un hijo, que si esto, que si el otro. Son conversaciones que te digo, estamos viendo como dentro de una ficción, más allá de que se sienta como de una manera muy natural la manera de hablar. Mencioné además de que en un momento voltean a ver a la cámara, ¿no? Por lo tanto, no podemos imaginar que estamos hablando de un documental. Este, bueno, después más adelante, que además digo, ya empezamos a ver también dos, tres detalles muy poéticos, le gustan mucho a Kiarostami, desde el hombre que vende los pavos, ¿no? El recoger las rosas, por supuesto, o las flores estas que aparte hay como de una montaña, ¿no? Hay como este, como si fuera de escombros que barrieron de la naturaleza. Y esto además de aventar algo que también es algo que hizo Kiarostami en varias de sus películas, ¿eh? En otras lo que avientas como manzanas o algo así y nada más muestra cómo van rodando. Ya platicaremos también qué interpretación le podemos dar.
Y bueno, no, ya te plantean cómo está el tema. Está tanto el periodista como los policías, y bueno, están en un taxi porque van a arrestar a este hombre que está en la casa de esta familia y que ya dijeron que se hace pasar por un director de cine, que hasta le pregunta si lo conoce y el otro no lo conoce porque no tiene tiempo de ver películas. Eh, Luego es interesante, digo, acá está la toma hasta donde se anuncia en el periódico, que también es una imagen importante, ¿no? Porque es como una transición entre el suceso que lo vemos, como digo, de manera ficcional, que están yendo a por él, y luego, pues el ver cómo esa noticia se está propagando, ¿no? Estando en los periódicos. Y luego está interesante esto, ¿no? Porque lo primero que dicen es que ya se refieren al señor Kiarostami, ¿no? Y ahí nos empezamos a sacar de onda porque sabemos que Kiarostami es el director de la película que estamos viendo y que el periodista que vemos acá, él, pues no se, de hecho hasta él se presenta en algún momento, bueno, de hecho es él, y no se llama Kiarostami. Por lo tanto, ya sabemos que el que está hablando ahora, pues debe ser Kiarostami, que se está presentando y que es el que está hablando con él. De hecho, es una voz distinta. Y eso ya nos empieza a romper un poquito todo, ¿no? Porque como te digo, Nove no estaba antes y de pronto dicen literalmente Kiarostami, dices Kiarostami, pero si estoy viendo la película de Kiarostami. Y por supuesto el detalle bien importante acá del micrófono, ¿no? De que se ve el micrófono así clarísimo, que con eso, pues bueno, también es un poco este guiño de saber que estamos viendo algo que, que bueno, o es documental o se hace pasar por él. Y también eso, ¿no? Las preguntas que hace Kiarostami, se nota que no tiene la información que tenía el periodista de la otra escena, no tiene la información que tiene él, sino que se entera a partir como del periódico y llega directamente al lugar como donde está arrestado o donde lo tienen para preguntar un poco más sobre los detalles de esta persona que arrestaron, ¿no? Igual acá, a mí me parece curioso que a pesar de que está el micrófono, pues no voltean a ver a la cámara en ningún momento y todo el tiempo se están dirigiendo pues a la persona que pregunta, que en este caso es Kiarostami, a quien no le estamos viendo el rostro, ¿no? Y después, bueno, ya viene esta imagen, esta escena que también llama muchísimo la atención, porque igual seguimos como todo dentro de la ficción de Kiarostami preguntándoles, ¿no? ¿Cómo estuvo la onda? Cuéntenos. Menciona, y también son cosas que platicaré, que estaremos platicando a lo largo de la obra, que bueno, sí se presenta como que esta familia, bueno, pues es de una posición socioeconómica algo acomodada, ¿no? Varios miembros de la familia visten bien, casa bonita, incluso la zona se ve que está bastante buena. Pero también lo interesante de de esta escena es que también ellos mismos ya empiezan a comentar sobre la veracidad de los hechos. De que yo leí el reportaje, pero la verdad es que no fue precisamente así. Yo no hago esto, yo hago esta otra cosa. Y de pronto la mamá le dice, sí, pero es que tampoco era hasta así. O sea, ya desde ahí hay un tema sobre qué es la realidad. Porque él leyó un reportaje sobre la historia y dice, ¿sabes qué? O sea, están hablando de mi familia y todo, pero no, las cosas no son así porque este pequeño detalle es de manera distinta. Y la mamá también hasta le comenta algo, ¿no? De que sí, pero aún tu historia está equivocada porque esta persona realmente hace esto. Algo muy típico en las conversaciones, ¿no? Cuando estás platicando de algún suceso que hubo. Pero eso, ¿no? Estamos viendo entonces a la familia que fue víctima de esta persona. Entonces yo quería hacer como la pausa aquí por esto, ¿no? Porque hasta este momento igual, ¿no? Seguimos viendo lo que parece ser algo muy, muy ficcional, pero con cosas que ya nos empiezan como a llamar la atención, ¿no? El tema de Teo, de que aparezca Kiarostami y de que está preguntando sobre la veracidad y cómo de pronto llega Kiarostami aún, o sea, en estos momentos, ¿no? O sea, en el momento en que esta persona sigue estando en la cárcel, o sea, no es que ya haya pasado la historia, sino que mientras se está dando, llega Kiarostami a interesarse de este caso. Es lo que quería comentar. ¿Quieres comentar algo, Ale? Pues lo que comentabas en un inicio, ¿no? Como estos límites entre la ficción y el documental y el cómo de alguna forma se pueden como entremezclar. Y es lo que hemos visto como en estos minutos. Eh, Hay como dos secuencias que justo hacen como que se rompa esto como, digamos, de la ficción, no ficción, pero justo es como que esta secuencia de la lata, ¿no? Que solo va Mm, girando, va cayendo.
Y otra, que creo que es la que le sigue, es de este hombre que está preguntando por la grabadora. Mm, Son como esos momentos que sí te sacan, ¿no? Como de la ficción que estamos viendo, porque te preguntas por qué era necesario como detenerse justo en estos dos momentos y regresar otra vez como a la historia, ¿no? A lo que está pasando. sí. Y después, pues también justo, también en estas entrevistas, ¿no? Que se ve en el extremo superior izquierdo, pues el micrófono. Ujú, Entonces, pues va jugando con estos elementos y, y entre que ujú, sí es como naturalista y no, en cuestión de que, pues sí, o sea, todo en cuestión de planos está muy bien cuidado, eh, a excepción de estos momentos en los que te saca, ¿no? De la ficción, pero en general siento como que todo está muy cuidado a nivel visual. Entonces, que sí te hace preguntar qué es ficción, qué no, cuándo se rompe y cuándo regresan. Entonces, ujú. siento que es interesante. Muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir viendo, porque pues sí, ¿no? Hasta este momento ha sido todo muchísimo más aparentemente ficcionado que otra cosa. Pues vamos a seguir viendo otro ratillo. A ver, hagamos una pausa ahí. Me quedo yo justo donde está iniciando esta escena. Ahí. Pues han pasado muchísimas cosas y pues obviamente esto es una maravilla, esto es una belleza. Dejen, comparto primero todas las pantallas, porque bueno, recordemos, ¿verdad? Sí estoy compartiendo todo, sí. Que es la historia de este hombre, Hossein Sabzian, que se hace pasar por este hombre, definitivamente me cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre, y que es un director, por supuesto, real, que efectivamente las películas que mencionaron sí las hizo para ese momento, que, que bueno, o sea, un director totalmente real y es el que se hace pasar por él. Ahora, aquí lo interesante, son muchísimas cosas, pero regresándome un poquito más o menos a donde nos quedamos, o sea, por ejemplo, esto. Aquí está interesante porque ahora sí vemos a cuadro al señor Kiarostami, que es él, y que de hecho sí definitivamente es él. Siempre, aparte usaba como sus icónicos lentes oscuros. Y menciona esto, ¿no? O sea, aquí da a entender que él leyó ese mismo artículo y fue como quiso, o sea, fue como se interesó por el caso y quiso filmar entonces el juicio, ¿no? O el proceso. Algo que es increíble que sucede desde esta escena y de lo que trata muchísimo esta obra que estamos viendo, pues definitivamente sí es de la cinefilia, ¿no? Sí es del cine, del amor por el cine y de la locura por el cine y todo lo que tiene que ver con el cine, porque, bueno, primero eso, ¿no? O sea, se sorprende de que sí sea el mismo señor Kiarostami y hasta le dice acá más adelante, oiga, dígale, ¿no? Tengo un mensaje para la persona por la que se está haciendo pasar. Y dígale que su película me encantó, ¿no? Me parece eso genial. Y luego viene esta escena que también es bien importante, donde Kiarostami, y esto que, eh, um, o sea, es que sí, hasta me cuesta trabajo el decir qué cosa se ve ficcional y qué cosa no. De eso se trata un poco esto, pero bueno, más allá de cómo se vea, bueno, es que lo estábamos, ¿no? Pidiéndoles permiso para filmar todo esto, ¿no? Y que hasta ellos se sorprenden diciendo, pues esto no, este es un caso más, ¿no? ¿Por qué te interesa mucho? Y dice él, pues porque trata sobre el cine, ¿no? Y ya se presenta, pues eso, como que es Kiarostami. Aquí es interesante porque el señor Kiarostami, la verdad, y eso pues está la información ahí, pues era una persona acomodada económicamente, que tuvo el dinero para estudiar cine y para estudiar también algunas cosas fuera. Y según tengo entendido, ¿verdad? Kiarostami venía de una familia acomodada y como menciono, para este momento
ya había hecho películas por las que era reconocido. De hecho, yo mencionaba la de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Pero, pero aquí se ha mencionado más esta otra de, ¿cuál es? Ah, de Traveler, ¿no? Exacto. Se ha mencionado más esta, ¿no? Entonces, es interesante porque también se nota que Kiarostami pues era una persona así quizá, bueno, ya sea por la cuestión económica o por la cuestión de que, de que era conocido o por su presencia misma, pero de alguna forma tanto sí permite que grabe él el juicio, como además, pues que se adelanten el mismo juicio, ¿no? Entonces, me parece como interesante porque se habla un poco de ese poder que tiene también el cineasta. Este, también al rato vamos a leer, ¿no? Cosas sobre pues lo importante que es el cine y que era el cine en esta época para Irán, que Irán es un país que consume mucho cine, muy cinéfilo y que consume mucho aparte pues su propio cine. Entonces ya lo platicaremos más adelante. Luego acá es interesante, porque bueno, esto sí es así evidentísimo, ¿no? Ya de querer mostrar que se va a filmar algo y que además a partir de, o sea, estas imágenes del juicio están grabadas además con una cámara de 16 milímetros y estas y las demás son con una cámara de 35 milímetros, ¿no? Eso hace que podamos pensar el espectador que acá efectivamente sí estamos viendo ahora sí un documental, ¿no? Ahora sí es como de que, ok, esto era ficción y acá la gente puede pensar que es documental. Aquí sí voltean a ver mucho a la cámara. Y algo que también es interesante que comentaré más adelante es como como si fuera el juez, que aparte tengo entendido que son jueces sacerdotes y que son pues musulmanes. Le hace preguntas normal de su trabajo, pero también Kiarostami le permiten que esté haciendo preguntas, ¿no? Y los dos hacen preguntas, y se me parece algo muy interesante y muy curioso, por cosas que también ya estaremos platicando. Eh, um, Ahora, es que todavía no me quiero meter tanto en los problemas de justo de qué es real y qué es ficción, ya hasta afuera, ya en nuestros tiempos, pero y aparte obviamente sin hacer spoilers de nada, pero la versión como oficial cuenta que efectivamente Kiarostami leyó el reporte y sí pidió permiso y esto que estamos grabando se supone, o sea, esto que estamos viendo, perdón, se supone que sí es el juicio real. O sea, se supone que esto sí es el juicio real, que Kiarostami pidió el permiso, como lo acabamos de ver, para que se filmara, ¿no? Ya cuestionaremos qué tanto es esto veraz. Ahora, esto, por supuesto, esta escena en particular, esto, por supuesto, es una locura. Porque recordemos que el caso fue real y efectivamente salió en las noticias o en el periódico, ¿no? Entonces tú imagínate que te enteras que un año antes, o puede, pues sí, ha de haber sido como un año antes, te enteras de esta noticia, después te enteras que Kiarostami hace una obra sobre esto, después te metes al cine a ver qué hizo Kiarostami y de pronto ves que está retratado el mismísimo momento de la mentira. Es una cosa que te vuela la cabeza. Mientras pues, estaba esto, yo estaba tratando de pensar algún ejemplo que pudiera hacer con México, pero pasan cosas tan atroces en México que no me dan ganas de hacer ningún ejemplo. O sea, no quiero poner ejemplos o sea, no quiero poner ejemplos fuertes, pero, y bueno, y además obviamente es muy distinto hoy en día con el tema de los celulares y con el tema de que hoy en día todo el mundo graba todo. Pero tú imagínate que te metes, pues sí, a ver un documental sobre un caso real de alguien que quiso estafar a alguien y viendo ese documental, ves que los que realmente participaron, o sea, ves lo que sucedió, como si vivieras tú un flashback, ¿no? O sea, como si te metieras de verdad a la mente, o sea, algo que en la historia jamás puede suceder, ¿no? Es que les digo, no quiero poner ejemplos porque pasan cosas tan atroces. O sea, pensé que si pongo el ejemplo del Fofo Márquez, pero la neta en él, no quiero poner ningún ejemplo. A lo mucho, cuando Alfredo Adame que lo golpearon, ya no así, ¿no? Porque está grabado, porque hoy en día todo se graba, ¿no? Pero eso, o sea, imagínate, o imagínate que te metes, bueno, ese es pues un buen ejemplo, ¿no? Imagínate que te enteras de la muerte de Paco Stanley y te metes a ver un documental de Paco Stanley y ves a Paco Stanley, una escena de, del Mario Besares diciendo, espérenme, voy al baño, ¿no? Dices, ahora, ¿cómo puede ser que estoy viendo esto? Si eso sí pasó, ¿cómo puede ser que lo estoy viendo, no? Y ves la conversación de Mario Besares con Paco Stanley. Pues algo así es lo que estamos viendo en pantalla. O sea, de ese nivel de blow mind, de decir cómo puede ser que las personas reales estoy viendo lo que sucedió, ¿no?
O sea, ¿cómo sucedió esto? Y es la magia de esta obra de Close Up, entre tantas otras cosas que vamos a estar platicando, sobre el recrear con la gente que lo vivió los hechos, ¿no? Porque aquí es eso, es la señora que verdaderamente fue estafada, recreando con el estafador el cómo se dio este caso. Ya no nos vamos a poner a hablar de qué tan fina estuvo la actuación, pero sinceramente creo que estuvo bastante bien de parte de los dos, ¿no? ¿Quieres comentar algo, por ejemplo, de esta escena en particular, Ale? De esa escena no. ¿O de algo que hayamos visto antes? No. Perfecto. Entonces déjame continuar rapidísimo. Eh, las preguntas y todo, ¿no? A mí me parece impresionante, la verdad, la señora, ¿no? O sea, me parece de por sí impresionante el tema de que Kiarostami, pues como tal, haya convencido a esta gente de hacer esto. Decir, oigan, ustedes dos que estuvieron en este juicio, vénganse porque vamos a recrearlo, ¿no? Pero bueno, ya platicamos de eso también más adelante. Luego, este, luego, ya regresamos acá al tema como del juicio. Y bueno, pues vemos una cantidad de cosas que tienen que ver con, por un lado, como menciono, esa cinefilia que tiene este personaje, cómo él ama el cine y cómo además se siente él tan representado en ciertas películas. Menciona la del ciclista del otro director y menciona una de Kiarostami y se la pasa mencionándolo, ¿no? Que él pues le canta al cine, ve cine y se siente representado por los personajes de las películas de estos directores, ¿no? Y menciona varias veces el tema, te digo, de eso del cine, del poder del cine, del poder de la representación o el reflejo que puede tener en el cine. Pero además, obviamente, pues vemos un buen de temas eh, mm, eh, que justo aquí se menciona, ¿no? Como estos temas morales, esos temas también psicológicos del personaje, ¿no? Que se ve que es como que un tipo bastante inteligente para poder orquestar todo esto y para poder fingir ser otra persona. Hasta tiene, yo siento, ¿no? Como un semblante, una seriedad que tampoco lo tomas por loco. Yo creo que lo tomas por alguien como muy inteligente. Pero que definitivamente lo que hizo, haberlo llevado a cabo hasta este punto que estamos viendo, pues definitivamente hay bastante locura, ¿no? O sea, no podemos decir que no, hay algo de locura, pero lo que hoy también es que hoy antes se habla de todo el tema de tanto de clase social como del poder que le da a él el ser el disfrazarse de esta imagen de director. ¿Quieres comentar algo al respecto? Bueno, justo toda esta secuencia me parece increíble, porque pues dentro de la declaración que está haciendo y de las preguntas que le van lanzando, pues es que yo ni siquiera me puedo detener a juzgar a este hombre. Ujú, Em, Primero porque que vas entendiendo como justo los extremos de, de querer como alcanzar lo que quieres, ¿no? En este caso, él comentaba que desde hace mucho pues tenía el deseo de ser cineasta, pero pues claro que como él lo comenta, que es una profesión a la que solo las personas con varo pueden aspirar a ser. claro, Entonces se él sabe. tuvo que mantener esa mentira hasta el final y hasta sus últimas consecuencias. Y sí, o sea, en esa parte es una persona, un hombre bastante inteligente. Sí. Y bueno, esta señora muy ingenua, ¿no? Pues Em, toda la familia, ¿eh? De entrada. sí, Porque la señora los lleva a la casa y les presenta, ellos dicen, órale, qué padre, y oigan, vamos a ver la película a otro cine, y sospechando pero diciendo sí, o sea, toda la familia fue como ingenuo en ese sentido, tomando en cuenta también que eran algo, otros tiempos, ¿no? Ajá, algo más, bueno, que él menciona es también esta parte muy importante de lo que él anhelaba, más allá del hecho de ser artista y ser cineasta, este deseo de
obtener atención y respeto por la gente, Ujú, porque claro que como era un hombre pobre, pues no la iba a obtener hasta ya como que estar en este puesto, ¿no? Como de ahora soy un hombre respetable y, o sea, es que hasta cambia su semblante y como cuando él menciona, ¿no? De que no, pues es que como ya sabían que yo era el director y, ujú, y si les decía que hicieran tal cosa que yo quería que hicieran, lo hacían y yo me sentía increíble, fascinado. ujú, Entonces, como todo esto que trae este hombre, es como, está cabrón. ujú. Sí, es un personaje muy complejo. Ya lo platicamos también más adelante, pero hasta se le compara con una especie de Quijote, ¿no? Porque tiene bastante locura, o sea, sí, 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 como dices tú, ¿no? El tener esta mentira y estarla llevándola hasta las últimas consecuencias, pues es algo entre brillante y tenebroso y todo, ¿no? Este punto que dice él que ya de pronto medio como se la estaba creyendo que era él, ¿no? Más allá de que era duro como interpretarlo. Pero bueno, y también yo lo que te decía, ¿no? Es interesante cómo Kiarostami también de pronto le pregunta, se vuelve también como otro entre juez y entre... eh, porque además los dos, obviamente, mucho pues del derecho es mucha cuestión psicológica, ¿no? Quieres saber los motivos, quieres llegar al punto realmente de saber las intenciones, si realmente era con malicia o era sin malicia, de eso se trata mucho todo esto, ¿no? Este, y entonces es interesante que Kiarostami hace, igual que el juez, este trabajo de indagación. De hecho, al final no le contesta al juez realmente el por qué lo hacía, sino se fue por los temas de su gran admiración por el director y le contesta un poquito más a Kiarostami porque quizá Kiarostami lo pregunta distinto y realmente un poco más del el por qué lo hacía. Pero eso me parece muy interesante, que tanto el juez como Kiarostami, uno desde su posición de juez de ahí y el otro desde su posición de director, pues te digo, le van haciendo preguntas y van indagando, pues sí, para irlo descubriendo, para irlo revelando. Kiarostami más desde un lado pues, psicológico, eh, pues algo humano hasta ahora que ha tratado de entenderlo, ¿no? Pues sí, ¿algo más que quieras comentar? No, Ok, pues vamos a seguir viendo otro ratillo, ahorita seguimos platicando, porque sí hay que platicar mucho de las formas y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo otro rato. A ver, una pausa antes de que veamos ya el final. Una disculpa que faltan 11 minutos, pero es que, madre mía, ¿no? Dios mío, por Dios. Nada, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí está bien que hagamos una pequeña recapitulación antes de ya ver el final, porque el final aparte, pues muy icónico. Este, bueno, esta secuencia es maravillosa porque efectivamente, bueno, de entrada volvemos a lo mismo, ¿no? Es una recreación de los hechos actuada por los mismos involucrados, incluyendo el periodista, que el periodista también es un periodista real y se interpreta a sí mismo. Y que además hoy antes lo que está pasando mientras estábamos viendo la escena inicial, ¿no? O sea, son las cosas que están pasando al mismo tiempo, nada más que aquí adentro de la casa. Y más allá de que lo mismo, ¿no? La familia recreándose a sí misma y todos recreando la cosa que sí pasó. eh, um, lo que me parece impresionante es efectivamente pues el poder actoral de alguna manera que tiene él interpretándose a sí mismo actuando como alguien más. Porque obviamente no sé cómo haya estado la dirección, digamos, de esta escena, pero él habla y habla y habla en su papel de una manera que además podemos entender por qué le creyeron.
porque tiene una facilidad de palabra maravillosa. O sea, el tipo, a mí me dice lo que sea, yo le creo todo. No, habla con un entusiasmo. ¿Por qué? Porque aparte es un güey que ama aparte el cine. O sea, sí se nota que habla mucho desde su fanatismo del arte, ¿no? Entonces todo esto se suelta y se suelta y habla y habla. Ah, bueno, suelta por supuesto aquí una frase buenísima, que de hecho la tengo creo que apuntada en otra más adelante, hasta sobre las musas. Este, bueno, fíjate, está bien que lo veamos. گفتم که روی Le he preguntado a la musa por qué se خوبن از escondía. من چرا نهان است گفتا که خود نهانی یه خودی داره انسان که روی اون Nah, bueno. ناخودش محبوسه که خود نهانی ورنه رو O sea, esta, ¿no? O sea, esta frase, por Dios, no tiene sentido. Pero el tema que a mí me interesa de esta escena es además, insisto, verlo a él, cómo habla con esa soltura, le brillan los ojos, باشه من فکر mira, کنم که míralo, es que está feliz, es que está totalmente contento. شنبه نداره O sea, lo que es interesante de eso es que está totalmente contento, feliz y extasiado de interpretarse a sí mismo interpretando a alguien más, donde estoy seguro que cuando esto pasó en la vida real, también estaba igual de extasiado. Esto es muy interesante porque pues también es un personaje como un poco Selig de Woody Allen, de porque ya en que Selig de Woody Allen pues es como lo mismo, si está con gente de cierta, o sea, pues o sea, se adapta, es totalmente la adaptación a un punto de que ya ni siquiera te das cuenta que es falso. Entonces, en fin, toda esta escena a mí me parece maravillosa, me parece increíble, digo, particularmente por verlo a él, escucharlo a él hablar y tratar de imaginar que así lo escucharon los otros, روزای اول خوب justo con ese entusiasmo, ¿no? Bueno, después todo este tema es muy interesante, ¿no? Del paso al paso de cómo lo arrestan, porque te digo, esto es exactamente lo que estábamos viendo al inicio de la película, que llegan y lo arrestan. Ah, de hecho, ya ni siquiera como que se mencionó, porque el tema que platicábamos al inicio de que el periodista esté tan loco buscando su micrófono o su... ¿Qué es un micrófono, no? Pues es interesante porque es hablar de lo mismo del cine. O sea, es lo mismo de que no puedo o por lo menos hacer mi labor de filmar esto si no tengo bien mi cámara y bien mi micrófono, ¿no? Entonces sí es como este tema de que es que tienen que ser estas herramientas para filmar esto. Igual por eso se enfocan tanto en esto, ¿no? Es que esta es su herramienta del fotógrafo, del periodista, así como la cámara es la herramienta de Kiarostami. Bueno, ya después viene también todos estos cuestionamientos morales que ya también platicamos hace rato donde hay también cosas que mencionar muy importante. Uno, que recordemos que a él se le acusa de, de estafa, no de ninguna otra cosa. ¿Por qué no se le acusa de ninguna otra cosa? Porque no hizo nada con dolo, o sea, no hizo nada con violencia, pues, o sea, por lo menos llamémosle con violencia. No robó, no entró a la casa, no fue allanamiento, o sea, nada de lo que hizo él fue con violencia, sino todo fue a través de su personaje, por eso es una estafa y no es cualquier otro delito. Cosa que es muy interesante, porque también te da a entender que él, a ver si ahorita buscamos una foto del otro director más joven, porque al parecer como que sí, neta, se parecía bastante, y ya varias veces había usado este recurso de hacerse pasar por él, ¿no? Ahora evidentemente lo quiso llevar todavía más lejos. A mí me parece curiosísimo, ¿no? O sea, ya no sé si dentro del estudio como de la persona, hasta su amor por el cine puede que venga porque desde un inicio le dijeron que se parecía y de ahí indagó. No sé, eso ya son otros temas. Pero es interesante que como que ya le pasaba bastante y esta vez quiso como llevarlo más lejos. Este, pero bueno, ¿no? Sí se menciona nuevamente el tema como del dinero y de cómo te tratan distinto. O sea, sí está muy marcadísimo esto de cómo lo tratan distinto por pensar que es una persona con cierto poder y con, o sea, cierto poder de fama y cierto poder de dinero, y en general de trayectoria, ¿no? Y ahí sí lo mencionan directamente, ¿no? Sí te tratan distinto cuando estás así que cuando no tienes eso, que cuando no tienes dinero, o sea, no te trata igual la gente. Es un tema bien importante. ¿Qué opinas, Ale, hasta este momento? No te escucha nada, ¿eh? Estás como muteada o algo. ¿Ya me escuchó? Ahí estás.
que ya falta muy poquito, entonces prefiero Al final, como va. extenderme, pero Ajá. ahora por lo último que hemos visto, bueno, se puede notar algo en la familia y Ujú, más en específico de esta mujer, de esta señora que fue quien lo conoció en el camión, que él ya estando en su casa, en la casa de esta familia antes de que lo arrestaran, inclusive ya cuando se lo estaban llevando, es curioso, o sea, a pesar de todo lo que sucedió, como que tener esta preocupación genuina, o sea, esta humanidad dentro de estas personas, porque algo que menciona la señora es, dejen que termine su almuerzo y ya después se lo llevan, ¿no? Y después ahí lo arrestan sí. y hacen lo que quieran. O sea, ver esta preocupación de estas personas. Y otra cosa, em, es que esto ya es como meta, porque pues ya van como que las preguntas directas, ¿no? De que estás actuando ahora mismo Ujú, exacto. y no recuerdo si fue antes o después, pero de otras preguntas que le hacen es, ¿por qué no fuiste mejor un actor que un director, ¿no? Porque al parecer Ujú, ser un actor te sale mejor. Entonces exacto. sí, o sea, ya juegan con lo meta y no, es impresionante. Pues esta película es lo meta de lo meta de lo meta, 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 meta. Más lo que vamos a ver ahorita que terminemos la película y que les voy a comentar sobre las otras películas de Kiarostami. Claro, aquí es interesante esto, porque aparte esta imagen como tal, le pregunta qué papel le gustaría interpretar y como que no sé por qué no está como subtitulado o no sé si es que no se escucha bien, pero pareciera que Kiarostami también le dice como de, oye, ¿no tienes ganas de interpretarte a ti mismo? O sea, ¿no quieres por una vez en lugar de ser el otro director ser tú? Y ahí es donde está la magia de esto, ahí es donde está la poesía. O digo, o sea, está la poética por todas partes, pero esto es una maravilla. Antes de ya llegar al final, algo bien importante, porque lo voy a mencionar también más adelante, recordemos que él le dice a la familia, le promete a la familia que van a actuar en una película todos. Por eso están los ensayos, y por eso están estos árboles, porque no nada más es que lo conozcan y de que lo inviten y que come y todo, sino que parte del juego, del trato, y si quieres también llamarle de la estafa que tiene con la familia, es el que les dijo, ustedes van a aparecer en una película. Ahí lo dejo y pues vamos a ver el final y ahorita platicamos, ¿va? Si quieres, le voy a poner yo desde acá, desde el minuto 12:04, si quieres para que le pongas Ale al tuyo, porque me quiero regresar tantito, ¿va? 12:04, como puedes ver acá, ¿va? Bueno, vamos a seguir viendo. Madre de Dios, ¿no? Con ese final. Eh, pues además de que, mm, o sea, obviamente son sus palabras, es él, es lo que dice, donde se muestra humano, donde habla del por qué hizo las cosas, pues además de todo eso, pues es también el hecho mismo de haber filmado esto, de las preguntas que le hace Kiarostami, y seguramente también del hecho de que Kiarostami esté un poco ahí, y cómo se da todo. Es todo eso que hace que la familia pues lo perdone, ¿no? Seguramente sí tuvo que pagar algo económico o algo así, pero por lo menos le quitan como ¿no? Como la denuncia. Eh, y luego, pues obviamente este final es una maravilla, porque Kiarostami, siendo la persona poderosa, importante que era, dos, tres llamadas y te hablaba con quien quieras, ¿no? En paz descanse Kiarostami. Entonces seguramente le dijo que me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, le habría dicho, oye, alguien se hizo pasar por ti, supongo que ya te enteraste de la noticia, estoy haciendo yo una película al respecto, lo van a sacar de la cárcel, quiero que tú lo recibas. Y entonces se presenta este momento, donde además, obviamente muy importante, según lo que tengo entendido, pues de verdad se averió el sonido y de verdad todo lo que vemos. Ahorita vamos a ver, porque sí es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Pero se supone que sí, o sea, porque entonces esta última parte ahora es la más recontra remil documental de todo. Están adentro del coche, se ve así que hasta la parte del coche, y ahora estamos diciéndole como a su asistente de cámara, el de, ay, no se puso en el punto que le habíamos dicho, ya se descompuso el micrófono, este micrófono tiene 15 años, y bueno, ya aún así vemos este momento
donde se encuentran y obviamente se sueltan llanto, porque recordemos que está viendo a su héroe, ¿no? Está viendo a su fucking héroe por el que se hizo pasar, entonces obviamente sueltan llanto, ¿no? Eh, y bueno, ya se van en esta moto, que pues obviamente también es algo muy bello, donde el micrófono está tan jodido que no se entiende casi nada, más que fragmentos de conversación que tuvieron. Digo, normal, aparte cuando vas como en moto ahí con alguien. El tema de las flores, obviamente muy, muy bello, porque quiere llegar con algo, con la familia, o sea, quiere llegar como un poquito también como a pedir esta disculpa, ¿no? Y llegar con el verdadero director, ¿no? Y que obviamente atrás viene Kiarostami. O sea, también está bien chido que de pronto tocan a tu puerta y está Kiarostami, está este director y está todo, ¿no? Pues este es el final que es muy bello y que, pues sí, a fin de cuentas hay un tema del perdón, ¿no? Y del entender el porqué de las causas. Este, bueno, yo tengo varias cosas, son creo que como 7 imágenes con texto, pero ¿quieres tú comentar ahorita o después de las imágenes? Como tú me digas. Después, Va. De todos modos, son de 2 libros distintos. Bueno, creo que nada más la ujú. última es de otro libro, pero está muy bueno, porque esto nos va a entender mucho, hacer muchas cosas, nos va a ayudar a entender muchas cosas. De entrada, un momento, porque tengo que ir preparando esto por acá. Y bueno, lo voy leyendo. También un momento, déjame selecciono todas las pantallas. Voy a tener que ocultar esto. Sí, ahí siguen ustedes. Pues sí, son fragmentos de este libro que como tal, de hecho es ahorita les muestro la portada. Ah, bueno, pues acá lo pueden ver. Es sobre la película que se llama Ten, que hizo Kiarostami. O sea, es justo de aquí sale pues esto que les voy a leer. Close up. Sí, 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 esta es la primera, sí. Fue tan lejos como es inteligiblemente posible llegar en la exploración de la enredada relación entre una película, el cineasta, la audiencia y la realidad. En apariencia se trata de un documental sobre la historia real de José Sabstian, un fanático del cine empobrecido que está siendo juzgado por fraude después de haber hecho creer a una familia que era este director, Magmal Balf, y haber recibido dinero de ellos con el entendimiento de que aparecerían en su próxima película. Kiarostami fragmenta su narrativa en tantas hebras diversas que nos hacen cuestionar una serie de suposiciones sobre la verdad y la falsedad, la realidad y la representación. Hossein y la familia Akahan se interpretan a sí mismos, al igual que Kiarostami, Magbaldaf y el juez en cuya sala del tribunal se desarrolla parte de la acción. Pero aunque parece que estamos viendo el juicio, no podría ser lo que vemos una reconstrucción dramática, especialmente considerando que Kiarostami fuera de cámara hace tantas preguntas como el juez. Después de todo, otras escenas recrean lo que alguien u otro dijo que sucedió. Pero entonces, ¿por qué cuando 2 policías acompañan a un periodista a la casa de los Ajaká para recoger a Sabsian, nos quedamos afuera con el taxista? ¿Por qué en lugar de un arresto presumiblemente dramático nos quedamos viendo a alguien aparentemente irrelevante para la historia en cuestión, que simplemente está perdido y caminando y pateando distraídamente una vieja lata de aerosol para que ruede en zigzag por la calle? El punto, por supuesto, es que es imposible saber nada con certeza. Hay cosas de las que no somos testigos, motivos que no podemos comprender y mentiras que iluminan la verdad. Close Up no solo trata de mentiras como película que intenta hacer lo imposible y reproducir la realidad, también dice mucho. Pero al reconocer su propia falibilidad y falsedades, de hecho se acerca un poco más a la verdad, al mismo tiempo que nosotros finalmente estamos seguros de una sola cosa, que José Sapsian, quien ciertamente engañó a la familia haciéndose pasar por un director de cine famoso y que en consecuencia consiguió estar en una película de verdad, interpretándose a sí mismo, interpretando a Magmalaf para otro director de cine famoso, y que también consiguió que sus víctimas aparecieran en una película, como prometió. Es humano y por lo tanto un alma compleja y misteriosa que merece nuestra respetuosa atención. O sea, de aquí de entrada sí es cierto, porque de alguna forma sí lo cumplió, indirectamente, de una manera que no era la esperada, pero esto que les prometió de aparecer en una película, pues a fin de cuentas sí lo hizo, ¿no? Después, Close-Up dejó claro que el área de especial interés de Kiarostami era una tierra de nadie, fértil, situada en algún lugar entre el documental y la ficción. De hecho, él ha confesado que no ve ninguna diferencia real entre la ficción y el documental. Ahora, aquí vienen cosas muy importantes. Y la vida continúa
que hay que situarnos un poquito acá. Yo creo que Luis ha de haber visto ya todas estas pelis. Yo les mencionaba, primero hizo la casa de, ¿dónde está la casa de mi amigo? Después, bueno, tiene esta de Homework y después tiene Close Up. Pero después vienen estas dos. Se considera que esta y estas tres películas, son la trilogía, ¿qué? Cocker se llama, creo que porque es el lugar donde se filmó. Ahí te va. Y la vida continúa, filmada un año después de que un terremoto masivo hubiera devastado la región montañosa que sirvió como escenario para ¿Dónde está la casa de mi amigo? Recreó, aunque no como documental, el viaje que había hecho inmediatamente después del terremoto para ver si los habitantes elegidos para esa película habían sobrevivido. O sea, lo explico de mejor manera. O sea, él filma esta obra que aparte es buenísima, que se considera de las películas más bellas sobre la infancia, este, es una belleza, que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Que trata como tal de la historia, es la pequeña historia de un niño que, que se queda con el cuaderno de su compañerito y se lo tiene que entregar porque el día siguiente le van a revisar la tarea. Y toda la película es él llevándole el cuaderno a su amigo para que no lo regañen. Y pasan muchas cosas en el camino que es una cosa muy bella, pero el punto es eso, ¿no? Es una película filmada, bueno, con muchos actores pequeños en este pequeño pueblo y que como se menciona acá, pues un año después de que se hiciera esta película hubo un terremoto real, totalmente cierto, en el lugar. Entonces, ¿qué hace Kiarostami en Y la vida continúa? Pues hace una película, ya le voy a poner más calificación, yo bien mala onda. Hace una película donde toma a una persona que va a interpretar a Kiarostami buscando al actor de la película anterior. Esto fue también después de Close Up. O sea, evidentemente Kiarostami ya estaba en lo meta de lo meta. No, filmado un año después de que el terremoto hubiera devastado, porque aparte eso es lo que hizo Kiarostami. Kiarostami primero fue él solo a ver si estaban bien y luego usan la película de él yendo a ver si estaban bien. Como digo, alguien interpreta a Kiarostami. Recreó, ok, la película en la que alguien interpreta el estilo de Kiarostami, en lugar de que el director aparezca como él mismo, es un hito. Es una película maravillosa. Y luego, en A través de los olivos, se llama así, sí, que viene siendo su siguiente película, que es esta, pues todavía lo lleva más lejos, porque está loco. Kiarostami, maravilloso, en paz descanse. Su tercera película ambientada en la región Cocker es notable principalmente por llevar la estrategia reflexiva de su predecesora un paso más allá. Esta película recrea el rodaje de una escena de La vida continúa, en la que aparece una pareja de recién casados, siendo la ironía que los actores involucrados no están casados, pero el chico adora a la chica, que se niega a indicar si está interesada, lo que naturalmente hace que la filmación sea problemática, ya que la realidad sigue entrometiéndose. Aquí el tema es eso, ¿no? En esta película, que es la tercera de la trilogía, bueno, Kiarostami tiene a alguien quien interpreta a él y alguien que interpreta como a Kiarostami filmando como a Kiarostami. O sea, ya no sé si me estoy explicando. Eh, por eso, ¿no? Porque en la película anterior Y la vida continúa, como menciono, que es esta búsqueda, hay una sola escena que trata de esta parejita. Entonces, su tercera película es sobre esta pareja y como el amorío, ¿no? Y aquí está el director que hace como de Kiarostami, pero creo que es el segundo Kiarostami, ¿no? Es como un Kiarostami dirigiendo a otro Kiarostami de a otro Kiarostami. Ahora, eh, um, ajá. En Close Up, en la que se adopta un papel abiertamente activo en la configuración de la historia del protagonista, Kiarostami no solo estaba haciendo sentir su presencia de autor, en línea con la tradición modernista, sino que cuestionaba la ética de su posición frente a sus protagonistas. Incluso, por ejemplo, bueno, lo oímos decirle a Sabzian, sentado en la sala del tribunal, que la Cámara ayudará a explicar y aclarar las cosas. Sin embargo, como hemos visto, no hace nada de eso, aumenta nuestras dudas sobre lo que vemos y oímos. No es de extrañar que Sabzian diga que le gustaría creer que hay directores que se preocupan por la gente común y no se separan del mundo. El director no tiene necesidad literalmente de ser oído o visto en la película para hacer una presencia percibida. Hemos mencionado a los sustitutos de Kiarostami, los directores, en la vida continua a través de las hojas, bueno, a través de los libros y el viento nos llevará. De todos los cuales incitan al espectador a reflexionar sobre el propósito del arte. Lejos de ser simplemente autorreflexivos, los elementos intertextuales de la obra de Kiarostami a menudo la vuelven profundamente política. Su temática es contemporánea
urbana y está íntimamente relacionada con las experiencias personales de varias personas que en su mayoría se interpretan a sí mismas. Aborda la desigualdad social, la insuficiencia de la ley y los sueños de una vida mejor. Su uso de elipsis, omisiones y cambios de punto de vista nos hace cuestionar repetidamente la veracidad y el significado de lo que vemos y oímos. Es una película que parece, en palabras de Kiarostami, como si se estuviera haciendo a sí misma. Una maravilla. Y este es el otro, de hecho sí, ya con este termino. Este es otro. Las innovaciones clave de la película, de Close Up, ¿no? La mezcla heterodoxa entre el documental y el docudrama, la meditación autorreflexiva acerca del cine y su impacto, la exaltación y el cuestionamiento simultáneos del autor, no son enteramente novedosos en las películas iraníes, pero Close Up las presenta con tanta solidez que establece algunas nuevas marcas registradas. Primer plano, bueno, Close Up parece haber anticipado una década en la que la realización artística se fue equiparando cada vez más con la autoconciencia cinematográfica, un estilo tardío que condensa y reconstruye en vez de inaugurar si se mira con atención. Bueno, son algunos como de los textos, tengo por ahí varios libros más que hablan al respecto, pero eso es interesante, ¿no? Que entonces Kiarostami se obsesiona en general con el tema, pues sí, de la interpretación sobre la interpretación, del cine sobre el cine, de lo meta sobre lo meta, de de permitir que alguien actúe siendo de Kiarostami, mostraron también algo como de que cualquiera puedo ser yo, y de todos modos con todo esto, pues jugando mucho con esto que estamos platicando sobre la verdad y la mentira, la ficción y el documental. Sí, ¿qué opinas, Ale? Bueno, creo que ya todo está dicho. Em, Muy buena película. Muy... No, ese final, sí, en definitiva no me lo esperaba. Y como mencionabas hace un rato, es ya como difícil entender como si realmente se les fue el sonido, si realmente, si no, o sea, y es como que a fin de cuentas es lo que menos importa. Ujú. Y que a fin de cuentas pues sí cumplió, ¿no? Este hombre de, pues, que pues sí hizo una película con ustedes, que no fue lo que esperaban, pero se hizo. Me Exacto. encanta que tiene como, pues, si bien estos como mm, toques cómicos que no necesariamente son como, o sea, están ahí a propósito, los tiene un poco, pero porque va jugando con toda la situación. Y se entiende entonces por qué luego juega con también estas tomas y escenas que de primera vista no tendrían como un propósito en la trama, pero también es como para el hecho de jugar más con el tiempo. Y Ujú. también de eso se trata el cine, ¿no? De jugar con el tiempo. Y con todas las Totalmente. formas. Y es que todo eso lo hizo este director en esta película. O sea, jugó con muchas formas, con lo meta, con dejarte con la espinita de que qué realmente habrá pasado o si todo lo dicho dentro del juzgado pues fue cierto, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, no, realmente ahorita no tiene ya relevancia, sino es como qué tan bien hecha está la película. Y también me quedé pensando en eso mismo que comentaste hace un rato de que, madres, o sea, ¿cómo es que todos aceptaron como interpretarse a sí mismos, ¿no? Em, Que ese es el mayor perdón que la familia le otorga. Decir, no nada más, sí estoy dispuesto a volver a verte, sino que llega Kiarostami, que seguramente, pues sí, es quien estaba detrás de todo, obviamente, porque la película es suya, pero el que seguramente Kiarostami les dijo, oigan, a ver, Saucian se quiere, es como buen actor, por lo que veo. Le pregunté si se estaría dispuesto a interpretarse a sí mismo, dice que sí. Entonces yo les propongo a todos que en el momento en que yo haga este documental, recreemos ciertas escenas, ¿no? Entonces te digo, creo que es ahí como un perdón que le otorga a la familia al decir, bueno, va, o sea, me voy a sentar con él y vamos a creer cómo me estafó. Es maravilloso, pero te digo, es bello y es poético porque, por un lado, como digo, es la mayor muestra de perdón que puedo tener y por otro lado, es
pues esta locura del cine, esta locura de estas posibilidades que te permite el cine, ¿no? Ujú. Sí es una locura eso, Pues no sé qué opine Luis, si ya la vio en algún momento. Es la primera vez seguramente. que yo la veo y yo quedé encantada, fascinada. Seguramente Luis ya lo había visto, pero ¿quieres comentarnos, Luis? Sí, hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. ya la había visto y sí es una película preciosa y coincido, ¿no? Con todo lo que han mencionado y nada más como recalcar esto último que hacía Rafa, ¿no? Creo que Kiarostami, o sea, en el sentido más extenso, o sea, son de los directores, no sé si de los pocos, pero sí es un director que se comprende a través de su obra. ¿No? O sea, es decir, toda, ¿no? O sea, hay que verlo como de pe a pa, en distintos momentos, no sé si cronológicamente, ¿no? O sea, creo que va conociendo a los directores por distintas circunstancias como se presentan, porque justo esto que mencionaba hace rato, ¿no, Rafa? O sea, vemos Close-Up, vemos el dónde quedó la casa de mi amigo, viene el terremoto, ¿no? Entonces, sí hay ahí como pues una constante, ¿no? De jugar, creo, ¿no? Entonces, sí creo que él, igual, no sé si es llamarlo cine experimental, pero sí juega con todos los elementos cinematográficos, sí hace estos experimentos, ¿no? No solamente para él, ¿no? Sino para nosotros como espectadores. Y creo que eso solo lo logra alguien que conoce perfectamente, bueno, sí, perfectamente será la palabra, pero que maneja e intuye muy bien el lenguaje cinematográfico. O sea, no hay, o sea, creo que eso tienes que tener una pericia, ¿no? Como para hacerlo, porque no cualquiera vaya, ¿no? O sea, uno lo puede intentar, ¿no? Uno puede decir, ah, sí quiero hacer esto, pero de Ujú. repente es así, bueno, como, ¿por qué hiciste esto, no? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, no solamente es un capricho estético, ¿no? Sino tiene Sí. todo un sentido dramático, cinematográfico y profundamente humano, ¿no? Que eso es como lo más bonito, ¿no? O sea, esto que cuando citaba Rafa, de que pues sí, preocupa, ¿no? Por la gente común, ¿no? Entonces, y es como un regalo que él nos da, ¿no? O sea, son como regalitos que nos da a la hora de presentarnos estas historias y sí, son muy hermosas, la verdad. Y pues nada, muchas gracias. No, muchas gracias. Creo que sí, lo increíble también es eso, ¿no? Que de cualquier em, situación real que él pudo haber retratado y llevarlo a lo meta, que haya elegido, pues esto, que es alguien que se hace pasar por un director, pues obviamente lo eleva todo a un nivel altísimo, ¿no? Porque como estamos diciendo, es que el tema ya del cine está en todas partes, o sea, está en el hecho, está en la acción misma de este personaje Sabsian, está en el juicio, está en todas partes, o sea, sí, pues está en todas partes lo cinematográfico, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, es interesante porque Kiarostami aún más adelante, o sea, por ejemplo, tiene esta película que, por ejemplo, yo creo que tengo la deuda de volver a verla, pues ya con los conocimientos y el entendimiento que tiene uno de muchas cosas de copia certificada, porque ya también juega que dentro de una ficción los mismos personajes juegan con la misma realidad. Yo me acuerdo que cuando la vi, sí, no la pude comprender lo suficiente y bueno, quiero regresar a ella, porque sí es como de dentro de la ficción, sigue jugando mucho Kiarostami con qué puede ser la verdad, que no, los actores que tanto son conscientes de sí mismos y todo este tema, ¿no? Y este, pues también como estamos diciendo, ¿no? Definitivamente sí creo que no, o sea, no tiene muchos de los elementos de cine experimental, pero sí es una película que, ay, güey, sí es una película que como mencionaba yo al inicio, pues es como, habla ya mucho de la conciencia del cine mismo, ¿no? De saber las capacidades del cine, de saber las capacidades, digamos que hasta de la cámara, del saber que tanto el cine puede mentir y puede decir una verdad y puede manipular para bien y para mal las cosas, y que además pues puede tener estas buenas pinceladas de poesía. Eh,
tanto dentro de la ficción como dentro de lo documental, ¿no? Creo que este tema de las flores, no sé, no me quiero poner acá como a conspirar en contra de lo que acabamos de ver, pero más bien, o sea, yo no creo que haya sido súper preparado, que hasta me digan, y aquí se detienen y compran unas flores. Sinceramente creo que no, que fue parte de, ¿no? Se mencionaba en los textos que estaba leyendo yo que claro, esto de que vayan en la moto, pegados, Sapsian y el verdadero director, con una flor en medio, no sé, es también como tan íntimo ese momento que es muy bello. Entonces eso, ¿no? Está definitivamente la poesía también en estas realidades. Y por eso me pareció una buena conexión entre cualquier cosa que se haya visto antes, o sea, de ciclos o de cualquier cosa que has visto de cine, para poder entrar ahora sí a ver más como sobre el cine experimental. Porque ahora sí, ¿no? Si ahora sí en adelante vamos a ver cine diarios, cartas y reminiscencias, tomando en cuenta que justo la siguiente semana, pues es Jonas Mekas y esta obra no tan conocida de Oscar Fischinger, pues creo que sí es una buena conexión de ahora sí estar viendo más. Este, pues sí, otro tipo de cine que también es sumamente consciente, que jugará con las imágenes, que jugará con la realidad y que estará lleno de imágenes poéticas, ¿no? Por eso menciono que me parece que era como una buena manera como de iniciar y de poder, como menciono, entender el cine como algo más que una ficción convencional y ni siquiera como un documental convencional. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar, Ale? No, ¿No? Pero sí te gustó todo bien, ¿no? claro. Que estaba viendo algunas fotos del director este más joven. Es que yo creo que sí se pareció un poquillo. No sé. Puede ser ahí, mira, que cuando estaba más joven, pues chance, ¿no? Qué maravilla. Y no sé si él todavía sigue vivo. A ver. No, mira, no manches. Ah, no, sí, cónyuge. Cónyuge. No, sí, todavía está vivo, 67 años. O sea, a fin de cuentas, sobrevivió, digamos, nos vivió un poquito más que el mismo Kiarostami. También me llama la atención nada más ver si está vivo el actor, bueno, la persona. Mira, ¿ves? Qué triste también, bueno, no tan triste, pero pues hubiera estado interesante que todavía le siguiera al actor. ¿Quién sabe qué será de ese hombre, no? Vamos a ver si esto nos dice alguna información. Bueno, parece que falleció ya. En fin, pues bueno, pues una joya del cine definitivamente, ¿no? Una película que creo que todo el mundo tiene que conocer, como digo, para ver esos alcances, ¿no? Y pues qué bueno haberla visto por acá. Así que bueno, pues nada, nos veremos la siguiente semana. Ya ahora sí se pone chido y además ahora sí la siguiente semana vamos a teorizar más, ¿no? Sobre el cine experimental, sobre el videoensayo, bueno, sobre los Dairy Film, los cine diarios. Vamos a teorizar más sobre eso y bueno, pues vamos a ver cosas, la verdad, maravillosas. O sea, todo el ciclo, la verdad, está muy, muy bueno, ¿no? Les digo que hay otras que son como más, digamos, ambientales, más sensoriales, hay un poco de todo. Entonces, pues va a estar muy bueno y pues nada, nos vemos entonces la siguiente semana. Tengan una buena noche y Gracias, cuídense bonita mucho. noche. Bye bye, buena noche.